Seguimos estudiando las cartas del apóstol Pedro. Ya hemos recorrido los capítulos 1, 2 y 3. De hecho, también hemos llegado al capítulo 4, el versículo 8. En la introducción de esta carta aprendimos quién fue Simón y cómo Jesús lo llamó primero a ser su discípulo y luego lo convirtió en uno de sus apóstoles. También aprendimos que Jesús cambió su nombre y por tanto fue conocido como Pedro. Aprendimos el importante contexto histórico en que fueron escritas ambas cartas, porque la iglesia estaba bajo la persecución judía y en la víspera del comienzo de la persecución dirigida por Nerón. Posteriormente aprendimos que la salvación inicia con la elección de Dios Padre, que nos llamó por nombre y apellido antes de la fundación del mundo y que determinó la obra del Espíritu Santo para que nos trajera a Cristo. Mientras Cristo se encarnó, se ofreció de forma perfecta al Padre y murió en la cruz para redimir a los elegidos de sus pecados. Resucitó al tercer día para que los que creemos en Él seamos justificados. De esta forma nuestra salvación es asegurada por la elección del Padre y la redención del Hijo y la santificación del Espíritu Santo. Por ello el apóstol nos dice que tenemos una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, porque según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Este regalo que Dios nos ha hecho es tan maravilloso que los profetas que profetizaron acerca de estas cosas anhelaron vivir el tiempo del Cristo y ver su gloria. Pero a estos Dios les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos han sido anunciadas. Por lo que nos ha sido predicado el Evangelio por el Espíritu enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Además, la herencia eterna y las bendiciones del Evangelio no solo tienen un impacto en la eternidad, sino implicaciones directas sobre nuestro día a día y nuestra lucha con el pecado, porque necesitamos saber que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ya no le pertenecemos al pecado. Nuestro nuevo amo es Cristo. La vida pasada ha perdido su autoridad y su poder sobre nosotros. Ahora Cristo es nuestro Rey, porque Jesucristo es piedra por Dios escogida y preciosa. Y aunque los líderes religiosos fundamentan la vida piadosa y religiosa en las fuerzas personales, desechando a Cristo, para Dios Padre, Jesús es la piedra sobre la cual ha edificado su reino. Y nosotros somos piedras vivas con las que Dios está construyendo su reino. Es por ello que sabemos con certeza que tampoco le pertenecemos a este mundo y que nuestro destino, es decir, nuestra morada final está en los cielos. Y por esta causa somos llamados a negarnos a nuestros deseos terrenales que combaten dentro de nuestros miembros, porque somos llevados a vivir como extranjeros y peregrinos. Ciertamente, este estilo de vida al que hemos sido llamados está incluido en el paquete de la salvación eterna. El apóstol lo enfatiza cuando dice, para esto fuisteis llamados. Por esto debemos vivir sujetos a las autoridades terrenales y a pesar de ser libres, no debemos de usar esta libertad como un pretexto para el pecado, sino todo lo contrario, es decir, como siervos de Dios. Es por ser libres que podemos am, nosotros llegar a vivir de una forma práctica el cristianismo en todas las áreas de nuestra vida, porque aunque padezcamos, el vivir de esta forma justa es aprobado por Dios. Porque aún nuestro Señor Jesucristo, que fue un hombre perfecto y sin pecado, a pesar de todo sufrió, siendo rechazado por todos los hombres, además de cargar sobre sí mismo nuestro pecado y morir por, por su justicia.
pero hizo todo esto para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia y por cuya herida hemos sido sanados. Así, somos llamados a vivir la justicia. Por ejemplo, nos dice, la esposa esté sujeta al esposo. Las mujeres en general adórnense en el interior con un espíritu afable y apacible. Los esposos son llamados a vivir sabiamente con sus esposas, honrándolas y tratándoles como vasos más frágiles. Como iglesia se nos llama a vivir en el mismo sentir, practicando la justicia. En este contexto somos exhortados a vivir como justos, y para ello el apóstol cita la preciosa promesa que se encuentra en el Antiguo Testamento, haciéndola vigente para el día de hoy, cuando nos asegura que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. También el Espíritu Santo nos llama a través del apóstol Pedro para santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Bíblicamente, Dios el Padre ha hecho al Cristo el Rey eterno. Como cristianos, creemos que la salvación del ser humano radica en reconocer personalmente que Jesús es el Cristo. Esto significa que creemos que Él es el Rey eterno. Por tanto, santificar a Cristo como Señor nos coloca en una posición de obediencia al Rey en todas las áreas de nuestra vida. Finalmente, en la última sesión aprendimos cómo la palabra de Dios nos ha mostrado claramente que fuimos comprados por Dios para que ahora vivamos para Dios y no para nosotros mismos. Fuimos comprados para vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Esto se traduce en una vida sobria que vela en oración. La porción que estudiaremos el día de hoy se encuentra en esta cita de Primera de Pedro 4:9, y la he titulado Hospedaos los unos a los otros. Y esta frase, obviamente, la tomo del versículo base que tenemos, que sería el versículo de Primera de Pedro 4:9, al cual vamos a regresar constantemente durante el día de hoy. Y dice así: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Este día estaremos reflexionando únicamente sobre este versículo, porque este versículo nos trae la necesidad de contextualizar en diversas direcciones, con el fin de entender plenamente qué nos está diciendo el apóstol. Primero, con el contexto anterior a este versículo, logramos entender qué es lo que el apóstol tiene en mente como motivación para esta petición. En segundo lugar, vamos a ver cuáles eran los choques culturales que había en la iglesia desde la llegada de los gentiles. Y esto nos ayuda a entender un poco más profundamente el área de la murmuración. Y en tercer lugar, necesitamos entender las implicaciones de qué es lo que se llama el pueblo de Dios desde este lado de la cruz, porque hay un pueblo de Dios entendido durante todo el Antiguo Testamento, pero también ahora pues necesitamos entender que es el pueblo de Dios de este lado de la cruz. Antes de continuar, mis amados hermanos, quisiera pedirles que ocupemos unos segundos para poner este tiempo en las manos del Señor. Y Padre, yo quiero pedirte que uses mi vida y uses mi, mis palabras, Señor, para tu gloria. Que tu Espíritu Santo guíe cada una de ellas, Señor, y que en este momento tu palabra ilumine nuestros corazones y nos permita entender la importancia que tenemos unos a otros como hermanos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a seguirte en todos los sentidos, Señor, y poder honrarte y glorificarte, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, de nuevo vamos a ir directamente con nuestro versículo de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9,
que nos dice de la siguiente manera. Yo sé que ya lo leímos, pero vamos a volver constantemente. Probablemente algunos de ustedes se van a memorizar este versículo este día. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dentro de la claridad que nos dan las palabras usadas en estos versículos, es muy importante que no las tomemos a la ligera. Pedro, en su posición apostólica, está dando una orden a los creyentes y la orden es hospedaos los unos a los otros. Y aquí es importante entender este versículo junto con el contexto de los versículos anteriores. Y por ello nos vamos a mover rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 4, pero vamos a leer desde el versículo 8. Aunque pues el contexto viene desde un poco más atrás, pero nos va a servir para entender un poco más la motivación. Dice así, dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. En el contexto anterior a estos versículos, el apóstol ha estado recordando la proximidad de la segunda venida de Cristo, trayendo un sentido de urgencia en sus oyentes y motivando a los creyentes a ser sobrios y velar. Y conecta la frase diciendo, ante todo, nos ha dicho que estemos sobrios y que velemos porque la venida del Señor está cerca. Y la frase que sigue nos dice, ante todo, literalmente dándonos a entender que estar sobrios y velar se cumple en la iglesia cuando cumplimos la orden de tener entre nosotros un amor ferviente. Justo en la última frase es la que motiva al apóstol cuando ordena a los creyentes que se hospeden los unos a los otros. Miren, aquí en el griego aparece una palabra. La palabra es sobre hospedados, es la palabra filoxenos, que se traduce literalmente como quien quiere a sus huéspedes, es decir, hospitalario. El amor entre hermanos en Cristo es la motivación que el apóstol, para que el apóstol nos ordene y nos diga, hospedaos los unos a los otros. Desde tiempos de la iglesia primitiva hasta el día de hoy, esta palabra tiene el mismo significado, la palabra hospedarse. Hospedarse es recibir a un hermano en Cristo en casa para que se quede con nosotros y comparta con nosotros, pero además debe de ser un servicio hecho con amor. Recordemos que el amor entre los discípulos fue uno de los mandatos del Señor Jesucristo. Eso lo vemos claramente en Juan 13:34, cuando Él le ordena a sus discípulos de la siguiente manera. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús no ha mandado a amar a los otros creyentes eh, sin alguna, más bien poniendo una condicionante. Y de hecho lo que él hace es que nos pone un estándar, no una condición, sino un estándar. Nos manda a amar, no nos dice si nos cae bien o no nos cae bien, de si es de nuestro mismo país o si compartimos algunos hobbies. No pone una condición, simplemente nos manda a amarnos. Y el estándar que da para ese amor es el mismo amor, la misma forma en la que Cristo nos ha amado. El amor entre creyentes es tan importante que Jesús lo señala como el símbolo que demuestra que somos sus discípulos. Solo un versículo adelante, en Juan 13:35, lo dice de esta forma. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Así que el hospedaros con amor
No es un mandamiento ajeno, es algo común para los creyentes porque se aman. Aquí es importante también tomar en cuenta la cultura del Medio Oriente del primer siglo. Hacer un viaje hacia alguna ciudad distante muchas veces requería detenerse a dormir en alguna ciudad en el camino. Y aunque en aquel entonces ya habían servicios postales, no necesariamente era una práctica común el mandar una carta antes de llegar. Así, al detenerse en una ciudad, un viajero podría buscar quedarse con un pariente o un amigo cercano. En la mayoría de las veces, como decíamos, sin un previo aviso. Em, la llegada de este viajero podría además cambiar totalmente la rutina de comodidad familiar. En el periodo del primer siglo, muchos cristianos viajaron de una ciudad a otra, hospedándose en la casa de otros hermanos en Cristo, a quienes posiblemente no conocieron antes y en muchos casos probablemente no volvieron a verlos en esta tierra. Hay un precioso ejemplo de esto que estamos hablando, que ocurre más bien en Israel con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que ocurre en Lucas 1, del 35 al 40. Dice así, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. No fue un mensaje de texto, un WhatsApp o un correo electrónico quien le avisó a María que su prima estaba embarazada. Ni siquiera fue una carta, sino que fue el ángel. Entonces María se apresuró a ir y visitar a su prima Elizabeth. Finalmente la Biblia nos describe el tiempo de su visita unos versículos más adelante, cuando en Lucas 1:56 nos dice lo siguiente. Dice, María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y después regresó a su casa. Solo quiero dejar claro que el nombre Elizabeth en inglés, en español también se traduce como Isabel. Bien, am, fue una visita de 3 meses. Tengo que hacer un paréntesis necesario. Tristemente, como iglesia, hemos perdido la costumbre de hospedarnos unos a otros. Ciertamente la forma de viajar ha cambiado, pero también esto ha llevado al cambio de nuestras relaciones personales. Es importante y para hacernos reflexionar que antepongamos nuestra comodidad antes que servir a los santos. La razón real por la que muchas veces nuestras relaciones como creyentes tienden a ser superficiales es porque tampoco estamos dispuestos a compartir nuestra intimidad familiar con otros creyentes, o simplemente porque no queremos incomodarnos en servir a otros. Por lo cual el mandato del apóstol Pedro es tan importante para los días de hoy, es importante y está vigente. Mis amados hermanos, realmente es un mandato sumamente práctico. No nos está pidiendo literalmente eh, que algo en lo que necesitamos nosotros profundizar teológicamente en lo que debía significar cada una de estas palabras que eran los unos a los otros, o etcétera. Ahorita lo estamos haciendo simplemente para entender lo que significaba en el contexto de los hermanos. Muchas veces estaban acostumbrados los hermanos de aquella época en recibir a sus parientes y no iba a ser una visita corta. Normalmente iban a ser como mínimo una semana y muchos de ellos iban a llegar sin aviso, literalmente.
Podemos ver en el caso de algunos siglos anteriores, como cuando llega el siervo de Abraham buscando una esposa para Isaac, que se quedó durante algún tiempo, y la Biblia nos narra así constantemente, como algunos viajeros simplemente llegaban y algunos pasaban solamente la noche, pero en la mayoría de los casos eran visitas largas, porque era la forma de viajar. Ahora, esto de alguna forma empujaba a que hubiese una relación. Y en el caso del cristianismo, como dijimos, mientras huían algunos de ellos, iban esparciendo el mensaje en diferentes ciudades y siendo recibidos por algunos hermanos a los cuales quizás nunca habían visto. El contexto ha cambiado, pero la necesidad sigue siendo la misma, la necesidad práctica de relacionarnos de forma más profunda. Ahora necesitamos continuar, aunque pudiéramos decir más. Yo creo que realmente no podemos saltarnos la responsabilidad que tenemos de relacionarnos con otros hermanos. Primera de Pedro 4:9 nos lleva a nuestro segundo punto del día de hoy. Miremos lo que nos dice el versículo una vez más. Yo sé que ya se lo están aprendiendo. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Bien, hay una segunda orden en este versículo. Si la primera era hospedados los unos a los otros, dice en este caso sin murmurar. Y esta frase se nos presenta la necesidad de contextualizar la realidad cultural de la iglesia del primer siglo. La iglesia comienza con un grupo, en su mayoría judíos y en su mayoría provenientes del mar, de Galilea, todos ellos discípulos de Jesús y testigos de su ministerio terrenal, sus padecimientos, su muerte en la cruz y su resurrección. Nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos pidiéndoles que se esperasen a ser llenos por el Espíritu Santo en el día de, posteriormente se cumple en el día de Pentecostés. Así, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, todos ellos comenzaron a predicar el Evangelio y aún Dios les provee de lenguas que se hablaban en países diferentes para que pudiesen predicar el Evangelio. Es decir, eran lenguas reales que podían ser escuchadas e interpretadas realmente por personas de otros países. Así, la predicación comienza a ser dirigida hacia otras personas con la intención de traerlos a Cristo. Mira eh, lo que dice Hechos 2 del 36 al 41. Dice de la siguiente manera. Déjenme hacer la transición. Ahí estamos. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaban y exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Desde ese momento Dios añadió a través de la predicación del Evangelio miles de nuevos hermanos en Cristo a la iglesia. Todos ellos eran judíos, pero luego vemos como los primeros gentiles comienzan a ser agregados a la iglesia. Dios le ordenó a Pedro ir con unos hombres que había enviado un centurión llamado Cornelio, quien llegó a Cristo para salvación. Cuando Pedro regresó, dio testimonio a la iglesia de lo que había ocurrido de la siguiente forma en Hechos eh, 11 del versículo 12 al versículo 18. Dice la siguiente forma, dice así, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón quien nos contó cómo había visto
en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también y sobre, no, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Desde aquel día y hasta ahora, Dios ha traído muchos gentiles a Cristo, a tal punto que hoy en día la iglesia está compuesta principalmente por gentiles. Antes de ese momento era principalmente un grupo de judíos. Sin embargo, en el primer siglo era bastante común encontrar a estos gentiles y judíos conviviendo juntos, pero únicamente en la iglesia. Por la misma escritura podemos constatar que encontrar gentiles y judíos compartiendo juntos no era algo común. De hecho, en el siglo primero era lo más lejos que pudiese una persona imaginarse. Los judíos no cristianos no se juntaban ni comían, mucho menos se hospedaban o recibían para hospedar a gentiles por considerarlos inmundos. De hecho, consideraban eh, que tener cualquier tipo de comunión con ellos lo volvía también impuro. Basta ver la explicación de Pedro que le da a Cornelio en esta situación cuando llegó a predicarle el Evangelio. En Hechos 10, del 27 al 29. Miren lo que le dice el apóstol a Cornelio en esta situación. Le dice así, dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido ahí y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, un gentil, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y bueno, nos queda la tarea ahí de seguir leyendo personalmente en casa, cada uno de ustedes, el contexto y la conversión de Cornelio. Sin embargo, imagínense lo que está pasando aquí. Antes de entrar, Pedro habló con él afuera de su casa. Creo que todavía se lo estaba pensando. Y cuando entró, no solo estaba Cornelio, no era un solo gentil el que estaba ahí, sino que había muchas personas. Pedro les dejó claro que era algo abominable para los judíos relacionarse de alguna forma con los gentiles, y menos si esto implicaba algo tan íntimo como compartir sus alimentos. Tristemente, los cristianos del primer siglo, los cristianos judíos, que eran parte de la iglesia en el primer siglo, tendían a caer en este mismo error una y otra vez. Aún el mismo apóstol Pedro cayó en este error. Miremos cómo lo relata el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, cuando algunos cristianos de Jerusalén no querían tener comunión con los cristianos gentiles. Así lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 16. Lo dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su disimulo participaron también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado a la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El Pablo nos deja claro que los creyentes judíos y gentiles debían de compartir como un solo pueblo, porque este es el resultado directo de abrazar el evangelio. Lo dice de forma clara. Es no tener esa comunión literalmente es como negar el evangelio. Es una incongruencia de creencia. Pero, ¿por qué los gentiles cristianos representaban tanto problema para los judíos cristianos? La razón es que en muchas de las costumbres gentiles eran consideradas poco higiénicas. Por ejemplo, los judíos, por causa de sus tradiciones rabínicas, que después serían escritas en el Talmud alrededor del siglo V, tienen rituales especiales para lavarse las manos y bendecir los alimentos, además de los muchos animales que eran consumidos por los gentiles, que eran considerados inmundos por los judíos. Es ahí donde Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, toma demasiado significado. Vemos cómo las palabras del apóstol eh, Pedro fueron afectadas positivamente por este aprendizaje que ocurre en su vida de lo que nos narró Pablo en Gálatas. Aquí es importante saber, el libro de Gálatas se escribió alrededor del año 49 después de Cristo. Y recordemos que el apóstol Pedro está escribiendo estas cartas alrededor del año 62-64. Por eso podemos decir con seguridad que Pedro ha aprendido de tal forma que nos puede pedir hospedarnos los unos a los otros sin murmurar. La orden de no murmurar muestra que existen, aunque existen diferencias, el amor motiva el hospedarnos mutuamente y debe de ser suficiente para cubrir cualquier falta contra lo que nos gustaría hablar. Porque muchas veces pudieran haber murmuraciones, simplemente porque consideramos que nuestro estilo de vida o nuestra cultura es superior a la de los otros cristianos, los cristianos gentiles. Los cristianos gentiles han sido perdonados, han sido redimidos y han sido santificados para Dios, lo mismo que los cristianos judíos. Sin embargo, aquí está en juego el concepto de lo que es el pueblo de Dios, que es sumamente importante para los judíos, ya que forma parte de su identidad como pueblo. Esto es nuestro último punto del día de hoy. Necesitamos tener claro qué es el pueblo de Dios. Mantengamos en mente de la orden del apóstol Pedro cuando nos dice una vez más, hosperaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dos órdenes directas del apóstol hacia la iglesia. Bien, la orden de hospedarnos unos a nosotros y la orden de hacerlo sin murmuraciones solo aplica para el pueblo de Dios. Pero, ¿quién es el pueblo de Dios? En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios realiza un proceso de selección que lo lleva hasta Abraham y sus descendientes, con la intención de crear un pueblo para sí, en el cual traerá al Cristo, siendo esta la principal razón para tener un pueblo. Recordemos que el título de Mesías en hebreo o Cristo en griego hace referencia al Rey eterno prometido desde el Edén. Así que Jehová ha profetizado que el Cristo tendrá un pueblo especial, escogido y de su propiedad, una nación de reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento vemos cómo este pueblo originalmente es Israel. Así, después de sacarlos de Egipto, cuando se reúne con ellos por primera vez en el monte Sinaí, le dice a Moisés con una voz que todo el pueblo pudo escuchar, porque de eso se trata Éxodo 19, Dios hablando con Moisés y todo el pueblo siendo testigo de la voz de Dios. Y ahí nos dice Éxodo 19:5,
lo siguiente. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. La promesa de Dios en estos versículos es condicionada a la obediencia de Israel. Además, Jehová hace una referencia al pacto que hizo con Abraham en Génesis. Desde el 13, lo vuelve a repetir en el 15, lo vuelve a repetir en el 17 y posteriormente vuelve a repetirlo cuando Abraham ofrece su hijo como sacrificio. Pero ¿por qué esto es importante? Porque este pacto del que hace referencia lo encontramos en Génesis 17, del 9 al 11, que dice de esta forma. Dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre vosotros y, y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. Dios extendió este pacto sobre Israel. El pacto lo había hecho aproximadamente unos 430 años con Abraham antes de que ocurriera el pacto de Sinaí, 430 años aproximadamente después. La diferencia entre la promesa de Dios a Abraham es que esta promesa, si se dan cuenta, no tiene condiciones y la de Israel tiene condiciones. De forma clara, que los descendientes de Abraham son parte del pacto de Jehová, pero no todos los israelitas son parte de este pacto, sino aquellos que inclinan su oído para escuchar la voz de Jehová y guardaron su pacto. Aquí es importante hacer una pausa, porque el mal entendimiento de estos versículos ha llevado a algunos a conclusiones erradas, y debo de admitir que yo mismo caí en este error anteriormente. Me refiero que cuando damos por sentado que toda persona que ha nacido, que nacerá y que en estos días están naciendo en Israel, son el pueblo de Dios. De alguna forma, mal entender estos versículos ha arrastrado a muchos al error de pensar que por Israel ser Israel, nadie puede decir que están equivocados en algo o denunciar que están cometiendo algunos crímenes de lesa humanidad. Para algunos, por ellos ser Israel, Jehová no les tomará en cuenta su pecado. Algunos, malentendiendo las escrituras, piensan que las personas del pueblo de Israel serán salvos aunque no crean en Cristo. Esto es una total contradicción al cristianismo, que predica que la única forma de ser salvos es depositar nuestra fe en Cristo. Recordemos que es frente al Sanedrín, o sea, los religiosos más importantes de Israel, cuando Pedro y Juan están presentando su defensa ahí en el Sanedrín, en el capítulo 4 de Hechos, cuando Pedro hace esta poderosa afirmación. Hechos 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en Israel, ni en Abraham, ni en Moisés, sino solamente en Jesús, el Cristo. Finalmente, esta actitud con Israel ha llevado a muchos hermanos a cometer el pecado de la idolatría hacia Israel. Cerrando este paréntesis y por otro lado, mientras nosotros pensamos que Dios pasará por alto el pecado de Israel por ser Israel, Jehová les reclama en Isaías 65:2, le dice al pueblo de Israel lo siguiente: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos,
pueblo que en mi rostro me provocan de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Israel se había alejado tanto de Jehová que ya no era su pueblo. Aunque les hablara, ellos no oirían porque no son su pueblo. Por eso lo remarca en Jeremías 6:10. Dice de la siguiente forma. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, es decir, no han guardado el pacto con Abraham y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es vergonzosa, no la aman. Para el tiempo de Juan, el que bautizaba, donde había mucha presencia religiosa, Juan señala la confianza de ser salvados por simplemente ser parte de la descendencia de Abraham. Y Juan llama a esta esperanza vana, cuando en Lucas 7:8 lo dice así. Miren lo que dice Lucas 7:8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Por esta razón, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 9, del 6 al 8, lo dice de la siguiente forma, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque algunos de Israel perecieron, obviamente, en la cautividad y habiendo sido esclavos de los griegos y de los romanos. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Y en otro lugar nos dice también Pablo en Romanos 2:28 al 29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que judío el que lo es en el interior, y la circuncisión en la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. De forma que el requisito para ser el pueblo de Dios no es racial, sino espiritual. Y esto ocurre a través de la fe. Así, de nuevo, en otra cita de Romanos nos dice lo siguiente: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, es decir, Israel, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. De modo que para ser parte del pueblo de Dios, se necesita la fe en Cristo. Esto ocurre por depositar nuestra fe en Cristo. Y en este pueblo hay judíos, hay gentiles, personas de todas las razas y de todos los países y de todas las generaciones desde el principio del mundo. Ahora, no todos pertenecemos a los mismos países o a las mismas culturas, pero todos pertenecemos a la misma fe y por tanto todos somos el pueblo de Dios, aunque hablamos diferentes lenguajes y aunque tenemos diferentes culturas, haciendo que Cristo mismo sea la razón de la unidad y de la paz en este pueblo. Por eso nos dice en otro lugar en Efesios 2:14, nos dice:
porque Él, hablando de Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Somos un solo pueblo por la fe, el pueblo de Dios. En otras palabras, aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo somos quienes debemos hospedarnos con amor y sin murmurar. Quisiera ir concluyendo este día con lo siguiente. Am, el autor de Hebreos se tomó o se toma el tiempo, de hecho, se toma el tiempo para presentarnos el pueblo de Dios antes de la cruz, nombrando algunos de estos grandes hombres durante todo el capítulo 11, para en el capítulo 12 ponernos a todos los que hemos tenido fe en Cristo, los que estamos de este lado de la cruz, como parte de este mismo pueblo. Al ser creyentes, todos somos parte del mismo pueblo. Llamativamente, la característica del pueblo de Dios es su fe. Por esto dice Hebreos 11, por ejemplo, en el versículo 4, dice, por la fe Abel, y en el versículo 5, por la fe Enoc, y en el 7, por la fe Noé, y en el 8, por la fe Abraham, en el 11, por la fe Sara, y nuevamente por la fe de Abraham, en el versículo 17. Más adelante, en el versículo 20, por la fe Isaac, en el 21 por la fe Jacob, en el 22 por la fe José, en el 23 por la fe Moisés, en el 29 por la fe pasaron el Mar Rojo, en el 31 por la fe Rahab, y luego, mire lo que dice Hebreos 11 del 32 al 34, dice, a ver, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones y apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros por la fe. Otros, por la fe, enfrentaron la muerte y fueron maltratados. Todos ellos son parte del pueblo de Dios por la fe, asimismo como nosotros. Nosotros somos parte de este mismo pueblo por la fe. Por esto nos recuerda el autor de Hebreos en el siguiente capítulo, en Hebreos 12, del 1 al 2, dice de la siguiente forma, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, ¿quién? Abel, Abraham y todos los demás que fueron mencionados. Estos son nuestros testigos porque son parte de nuestro mismo pueblo. Despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios por habernos permitido ser parte de su pueblo. Por esto, él profetiza mucho tiempo antes de anexar a los gentiles en Isaías 65, un capítulo que acabamos de leer, solo que en sus versículos posteriores, dice así, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Gloria a Dios por el Evangelio. Ahora, todos nosotros por la fe somos parte de un solo pueblo. Es momento, mis amados hermanos, que comencemos a orar para que Dios nos conceda el cumplir esta orden que nos dejó a través del apóstol Pablo por la inspiración, el apóstol Pedro por la inspiración del Espíritu Santo y que nos comencemos a hospedar, que comencemos a morir a nuestra comodidad y comencemos a relacionarnos con otros hermanos en Cristo para servirles. Quizás no necesariamente van a venir a quedarse en casa, pero que tengamos la cualidad y el deseo
Hermanos, seamos intencionales en relacionarnos más profundamente, en mostrarnos amor, en servirnos, en perdonarnos nuestras faltas. Seamos intencionales en ir más profundo con otros hermanos en Cristo y sobre todo en entender que somos diferentes, que lo importante es que tenemos la misma fe y no murmurar. Amados hermanos, quisiera terminar esta enseñanza orando. Señor, y agradecemos infinitamente porque nos escogiste para ser tu pueblo por la fe y que Cristo es nuestro artículo de paz, que no importa qué tan diferentes seamos, que en Cristo, Señor, tú nos has escogido para tu gloria. Así que ponemos, Señor, todo lo que hemos aprendido el día de hoy y te pedimos que nos empujes a la práctica. Que es cierto que quizás las cosas han cambiado hoy, que muchos cristianos también viajan alrededor del mundo buscando la comodidad de un hotel, etcétera, Señor. Pero Padre, permítenos ser lo más cercanos a ser lo más hospedadores posibles, es decir, a amar a quienes han venido a quedarse con nosotros, a poder ser intencionales en compartir nuestra intimidad e incomodarnos los unos a los otros con amor para poder literalmente relacionarnos y compartir esta fe tan preciosa que tú nos has dado, Señor. Te bendecimos por habernos escogido para ser tu pueblo y Padre, te pedimos que nos ayudes a glorificarte en todo sentido. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados hermanos, para mí ha sido un honor el compartir este tiempo con ustedes. Que Dios les bendiga.